Bienvenido a tu siguiente clase de biología. Quien te habla, Mr. Alexander Colina. El tema que vamos hoy a tratar es el envejecimiento y muerte celular. El objetivo será explicar en qué consisten estos procesos naturales de envejecimiento y muerte celular, destacando los conceptos de apoptosis y necrosis. El envejecimiento es el proceso de degeneración tanto morfológica como funcional que experimentan las células ante su muerte de forma natural. La muerte se caracteriza por la detención de todos los procesos vitales y por la dispersión de la materia que constituye las células. Mira la palabra dispersión. Como ya hemos comentado, los seres unicelulares se dividen ilimitadamente. Por ello, en tal caso no puede hablarse de envejecimiento y muerte celulares. No obstante, el individuo como tal desaparece al dividirse la célula. A la hora de tratar el envejecimiento y muerte celulares en seres pluricelulares, es preciso distinguir entre células somáticas y células sexuales. Las células somáticas constituyen los diferentes órganos y partes del cuerpo y llevan a cabo varias funciones: digestión, transporte, percepción. Con el paso del tiempo se degeneran y finalmente mueren. Las células sexuales o gametos, tras la fecundación, originan un nuevo individuo, al que transmiten el mensaje genético de sus progenitores. Este nuevo individuo, a su vez, lo transmite a la generación siguiente. De este modo, puede decirse que la estirpe de las células que originan los gametos no envejece ni muere, como las células somáticas. Interesante, ¿verdad? Las células experimentan una serie de cambios degenerativos y mueren. Aunque este proceso es común a los tejidos de la mayoría de los seres vivos, existen variaciones que dependen de dos factores. 1. La edad del individuo del que se obtienen las células. Los cultivos que se siembran a partir de tejidos de individuos jóvenes se dividen más veces que los que provienen de individuos de más edad, esto a nivel experimental, ¿no? Por ejemplo, los fibroblastos obtenidos de fetos humanos se dividen in vitro es en vidrio, o estamos hablando de sistemas experimentales de laboratorio, unas 50 veces. Los de un individuo de 40 años, unas 40 veces. Y los de una persona de 80 años, alrededor de 30 veces. O sea que cada vez es menos. Fibroblastos. ¿Sabes de qué célula te estoy hablando? Fibroblastos, perdón. Bueno, te lo dejo de tarea, porque estás viendo anatomía, estás viendo tejidos, estás viendo fibras, debes saber cuáles son los fibroblastos. Y en la próxima clase te voy a preguntar la duración normal de la vida de los individuos, aspecto 2. Los cultivos de tejidos obtenidos de especies de vida corta se dividen menos veces que los de especies de vida larga. Por ejemplo, la duración máxima de vida del ratón es de unos 3 años y las células de este animal cultivadas in vitro se duplican unas 25 veces, mientras que las células de la tortuga de las Galápagos, que tiene una duración máxima de unos 170 años, incluso se ha probado que ya es más, se duplica in vitro hasta 125 veces. Esa es una forma de saber hasta dónde puede durar entonces un ser vivo. Y fíjate que está programado para eso. Es increíble, ¿verdad? Se ha comprobado que si se congelan los cultivos en unas condiciones estrictas después de que hayan dividido en varias ocasiones y se mantienen en este estado incluso durante años, cuando las células se descongelan y recuperan su actividad, lo hacen exactamente en el mismo punto donde se habían detenido. A partir de este momento se dividen el número de veces que les falta hasta llegar a su límite máximo de división. Estos estudios parecen indicar que de un modo inevitable las células tienen programado el número de divisiones celulares a partir del cual cesa la proliferación celular. Es como que ya ellas saben ya en qué momento van a morir. Este hecho es complicado de explicar. ¿Cómo puede la célula llevar la cuenta de las veces que se ha dividido? ¿Cómo identifica que ha llegado el momento de detener la proliferación y de morir? Bueno, no sé ustedes, pero yo tengo una respuesta a eso. Y es muy sencilla. Dios lo sabe todo. Desde el punto de vista de la biología, que es como estamos hablando, entonces por supuesto es bastante difícil de comprender, ¿verdad que sí?
es un punto de vista muy particular. Cada uno de ustedes tendrá su punto de vista. La muerte celular puede ser accidental o estar programada, iniciada y ejecutada a través de vías bioquímicas diferentes. La muerte celular programada, MCP, está regulada genéticamente y su cometido es eliminar células superfluas, dañadas o mutadas, es decir, que cambian, que han cambiado su parte genética, ¿okay? Pueden llegar a ser dañinas. Durante muchos años la apoptosis ha sido sinónimo de muerte celular programada. Sin embargo, este concepto está cambiando gracias a los hallazgos recientes en los que se han identificado diferentes modos de muerte celular controlada. Así que no es del todo como lo dice el texto. Muerte celular, apoptosis, necrosis y autofagia. La muerte celular es una parte fundamental del ciclo vital de la célula. Y la regulación apropiada de este proceso es crucial para mantener la regulación homeostática de un individuo multicelular. Regulación homeostática, mira que lo hemos hablado mucho. Es la forma en cómo el cuerpo mantiene sus funciones metabólicas para que funcione adecuadamente. La muerte celular puede ser accidental o estar programada, iniciada y ejecutada a través de vías bioquímicas diferentes. Tanto el inicio como la ejecución de la muerte celular son procesos complejos. Según criterios morfológicos pueden clasificarse como apoptosis. Es el proceso de muerte celular programada. Tiene lugar durante las primeras etapas de desarrollo para eliminar las células innecesarias. Por ejemplo, las que se encuentran entre los dedos cuando se desarrolla una mano. Porque primero cuando la mano se desarrolla no tenemos dedos, pero luego los dedos se van separando. Entonces las células que están uniendo los tejidos, que en un momento mantienen todo eso juntos, se tienen que destruir para poder dar lugar a los dedos. Entonces fíjate, eso es un ejemplo de apoptosis. La apoptosis implica redondeamiento de la célula, retracción de los pseudópodos, reducción del volumen nuclear y celular, que se llama pignosis, condensación y fragmentación de la cromatina cariorrexis, abultamiento de la membrana plasmática, formación de cuerpos apoptóticos e invaginación por parte de los fagocitos residentes in vivo. Es decir, la célula empieza a generar, en la célula empiezan a producirse todos estos cambios hasta que se condensa la cromatina, luego como si ella comenzara a deformarse por una globulación de la membrana y se va rompiendo y se va deshaciendo y forma un cuerpo apoptótico que básicamente son partes de la célula que ya se han como desintegrado. Si te das cuenta, no es un proceso como de desintegración, desaparición. La apoptosis es una vía de destrucción o muerte celular programada o provocada por el organismo con el fin de controlar su desarrollo y crecimiento, que puede ser de naturaleza fisiológica y está desencadenada por señales celulares controladas genéticamente. Es decir, el mismo organismo por medio de señales bioquímicas sabe en qué momento y cuándo va a generar la apoptosis. Necrosis. La necrosis implica muerte de tejidos. El aumento del volumen celular, tumefacción de los orgánulos y estallido de la membrana plasmática con pérdida concomitante del contenido intracelular, es decir, todo va a desaparecer irremediablemente. La necrosis suele considerarse a menudo una forma accidental o incontrolable de muerte celular que ocurre después de una agresión grave a la célula. No es el mismo organismo que lo está haciendo. Sin embargo, en estudios recientes han demostrado que la necrosis puede controlarse e iniciarse mediante vías de señalización específicas en las que intervienen principalmente R1, RIP1, serina, treonina, sinasas. Este tipo de necrosis se denomina necrosis like programmed cell death o necrotopsis y se ha observado en células tumorales, en células proliferativas que han sufrido daños del ADN y en células infectadas por ciertos virus como el virus de la vaccinia, incluso el del papiloma humano. Necrosis like programmed cell death es muerte celular programada como necrosis. Se lee al revés porque está en inglés. Eso es lo que de alguna forma está diciendo. La necrosis ocurre de manera aguda, por una forma no fisiológica mediante una agresión que causa lesión en una proporción importante del tejido, por ejemplo en el centro de un tejido infartado, en un área de isquemia o en la zona de una lesión por toxinas, por ejemplo por la picadura de una serpiente, araña o alacrán, cuyas toxinas muchas veces generan necrosis o muerte de tejido, incluso cuando son almacenados. Algunos venenos que no son mortales generan necrosis y la necrosis sí te puede llevar a la muerte. Por ejemplo, el veneno que segregan las tarántulas y la mayoría de las arañas
para licuar el contenido orgánico de los animales que muerden y luego tomarse ese licuado. En el humano genera una necrosis inmediata de las células afectadas, pudiendo perder sus miembros. No es la primera persona que por la picadura de una serpiente, alacrán o araña, incluso una tarántula u otros animales específicos con muchas bacterias, no necesariamente toxinas, sino bacterias, en su saliva, en su baba, generan destrucción masiva de los tejidos donde muerden a un animal o a un ser humano. Yo no quise poner imágenes aquí porque puede herir la susceptibilidad de muchas personas, pero aquellos que tengan curiosidad por conocer un poco más sobre la necrosis y la apoptosis encontrarán en internet imágenes muy crudas de tejidos que han sido necrosados. Es bastante fuerte. El proceso de necrosis es desencadenado por toxinas, hipoxia severa, agresión masiva y cualquier otra condición que genere caída del adenosintrifosfato o ATP. Esto crea cambios que histológicamente, es decir, a nivel de tejidos, están representados por desorganización y lisis del citoplasma. Lisis es ruptura. Este sufijo significa lisis. Glucólisis, ruptura de glucosa. Lisis del citoplasma, por supuesto, ruptura del citoplasma. Con dilatación del retículo endoplasmático y mitocondria, disolución de la cromatina, pérdida de la continuidad de la membrana citoplasmática, que se llama proceso de oncosis. Estamos hablando ya prácticamente de un cáncer. El ADN es partido en fragmentos irregulares al azar. Debido a la pérdida de la integridad de la membrana celular, el contenido del citoplasma es volcado al espacio extracelular, hacia afuera, produciéndose la atracción de células inmunes en el área, lo que genera un proceso de inflamación terrible en el cual los restos celulares son eliminados por fagocitos inmigrantes. Fagocitos son células que vienen a tratar de comérselo. Una imagen de una célula necrótica, una célula que mira, estaba bonita al comienzo y se rompió por la acción de cualquier cosa, incluso una bacteria, una toxina, lo que sea, se desmonta todo, la cromatina, los organelos, se rompe, la membrana escapa, el citoplasma y literalmente la estamos haciendo explotar y muere, la pobre célula muere. Entonces, ya vimos dos procesos, ¿no? Apoptosis y necrosis. Ahora viene la autofagia, que es algo que muchos textos no toman en cuenta, pero es un proceso catabólico, es decir, de destrucción, altamente conservado en eucariotas, en el cual el citoplasma, incluyendo el exceso de orgánulos, aquellos deteriorados o aberrantes, son secuestrados en vesículas de doble membrana y liberados dentro del lisosoma o vacuola para una descomposición y eventual reciclado de las macromoléculas resultantes. ¿Ven? Tiene varias etapas: inducción, formación del autofagosoma, que es el sistema que lo va a tragar, a comer, por eso se llama fago. La fusión, que es donde se unen, y la degradación y reciclaje. Esto ocurre a nivel celular y de alguna manera pues acaba con ese tipo de células que ya pues de alguna forma han cumplido su función o simplemente no pueden seguir subsistiendo en el medio por sus características. Esa es otra forma de muerte celular. Entonces es un proceso mediante el cual la célula se come su propio contenido. El mecanismo de supervivencia en tiempos de falta de nutrientes, bueno, ella misma se está comiendo para subsistir, y células en ayuno sobreviven del canibalismo de ellas mismas y del reciclado del contenido digerido gracias a este proceso llamado autofagia. Que sea de provecho esta clase. Nos vemos en la próxima.